Hola amigos de Star Trek España y bienvenidos a nuestra sección de críticas de las películas de la franquicia de Star Trek. Y bueno, pues en este caso vamos con la tercera parte de la tripulación de la serie original, Star Trek 3, En busca de Spock. Habíamos tenido en 1982 el estreno de La ira de Khan, el cual fue un gran éxito, y la Paramount decidió no esperar, así que tan solo 2 años después, en el año 1984, llegó a los cines En busca de Spock, que continuaba, ya sabemos todos, con el argumento que se había quedado, pues, digamos que abierto tras el sacrificio de Spock para salvar a sus compañeros del Enterprise ante el malvado Khan Noonien Singh. Bueno, lo primero de todo es la cuestión de, como siempre hablamos de presupuesto inicial, dirección, etc. Esta película contó con un presupuesto de $16 millones, son unos 7 millones más de los que se utilizaron para producir La ira de Khan. Se notaba, bueno, pues que la Paramount tenía bastantes esperanzas en la franquicia de Star Trek y aportaban algo más de dinero. Recaudó $86 millones a nivel mundial. Tampoco fue una cuestión de locura, pero bueno, son unas cifras bastante aceptables, sobre todo para la época. Y la cuestión de la dirección, que es lo que más nos interesa en esta tercera parte de Star Trek. Nicholas Meyer no pudo dirigir Star Trek 3, la producción estaba bastante interesada en que repitiera, porque el resultado en La ira de Khan a nivel de dirección había sido colosal. Ya lo vemos todos, que la fotografía, la imagen, todo el montaje de la película es una obra maestra de Nicholas Meyer, pero el director ya estaba comprometido evidentemente con otros proyectos en Hollywood, así que bueno, pues se pusieron a buscar sustitutos y apareció ahí Leonard Nimoy, que dijo: yo puedo dirigir esta película, quiero dirigir la película, dármela a mí. Al principio la Paramount estaba bastante recelosa de la idea. ¿Por qué? Porque los productores tenían la experiencia que hay muchos actores que cuando ya tienen una cierta fama, bueno, el actor de por sí muchas veces llega a ser ególatra, sobre todo el hollywoodiense. No hablemos de actores así a nivel teatro, a nivel más pequeño, pero muchas veces se considera que cuando un actor llega a la cima de su carrera, sobre todo con personajes tan importantes, icónicos como en los años 80 era el señor Spock, pues que el actor se le va la cabeza y cree que puede hacer cualquier cosa. Los productores llegaban a decir: bueno, Leonard, es que ponerse detrás de una cámara no es coger la cámara o mirar la pantalla cómo se está grabando y ya está. Luego va a unas cuestiones de preproducción, postproducción, que requiere un gran trabajo. La cuestión es que Leonard Nimoy había estudiado para ello y se sentía preparado y sigue insistiendo. Al final la Paramount, debe ser que porque no encuentran nada de más, dijeron: bueno, pues vamos a entregarle la dirección a Leonard Nimoy. Al final la Paramount acabó encantada. Resulta que Leonard Nimoy era una persona que entendía efectivamente de dirección. La película tú la puedes considerar mejor o peor en cuanto a lo que son las líneas argumentales, historia, etcétera, pero la dirección es muy buena. Tanto es así que 2 años después se le entregaría de nuevo la dirección para la cuarta película de Misión Salvar la Tierra, y en el año 1987, si no recuerdo mal, dirigió Leonard Nimoy la comedia de 3 hombres y un bebé, que fue un éxito total. La película fue un éxito total y bueno, pues esa película, que es de comedia y a vosotros os guste más, os guste menos, los que la hayáis visto, la dirección es buena. Leonard Nimoy evidentemente sabía lo que se hacía. Luego podemos ver cómo en el futuro incluso enseñó a su hijo, que también estudió dirección, a su hijo Adam Nimoy. Y bueno, pues respecto a la película en sí, como os digo, una buena dirección por parte de Leonard Nimoy. Y bueno, pues la historia la dejamos en ese momento que Spock ha sacrificado su vida, ha muerto por radiación para salvar a sus camaradas del Enterprise, y el Enterprise pues que va camino a la Tierra, regresa a la Tierra, y bueno, pues sabemos todos que antes de entrar en la sala de ingeniería, Spock realiza una conexión telepática con el Dr. McCoy y le transfiere, digamos, sus recuerdos, sus memorias. Y se presenta Sarek, el embajador Sarek, padre de Spock, ante Kirk, reprochándole que ha abandonado el cuerpo de su hijo en el planeta de Génesis. Star Trek siempre es una franquicia que ha tratado los temas de respeto al resto de culturas, religiones, etcétera. De ahí la famosa primera directriz en el que la flota estelar y la federación y en concreto la flota estelar nunca influyen en otras sociedades, porque bueno, cada sociedad debe desarrollarse como debe y seguir su propio curso de historia. Entonces aquí, al margen de que entremos en el tema de si Capitán Kirk creía que Spock pudiese tener un alma viva o no, o si pudiese estar realmente vivo, si le pudiese resucitar,
que es un tema un poco más místico, digamos, creo que profundiza bastante, aunque sea de pasada, en el tema de deshacer un error. Evidentemente, si los vulcanos tienen un ritual en concreto para la muerte, que no sea el de lanzar el cuerpo de su hijo a un planeta o al espacio, pues quizá Kirk, al sabiendo que el cuerpo de Spock pueda estar en Génesis, quiera ir a recogerlo y llevárselo a sus padres para que dispongan de él, que es lo que ocurriría en cualquier sociedad. Aquí vemos que en cualquier país, cuando muere una persona que suele ser de un grupo más minoritario de lo que hay, los cuerpos siempre se suelen disponer de manera de las creencias y cultura que esa persona tenía en vida, lo cual evidentemente es lógico, y es un tema que Star Trek pasa un poquillo de pasada, pero que me parece interesante, pues sobre todo teniendo en cuenta, como os digo, la famosa primera directriz que rige en la Federación. La película, es bastante más corta que las anteriores, dura poco más de hora y media, unos 100 minutos, y pues es una película, es digamos algo floja en línea argumental, es decir, la historia es bastante básica, tiene sus momentos y picos de comedia, pero la historia evidentemente pierde fuerza en la historia en sí, el desarrollo de la acción, porque evidentemente el resultado final es algo espectacular para el fan de Star Trek, sobre todo para el de la época que la veía en sus momentos en el cine. Imaginaos en el año 82 que 16 años después del estreno de la serie original, un icono como el señor Spock, un icono de la ciencia ficción y de la cultura popular americana, fallece, muere, y 2 años después se estrena una película en la que parece que ese personaje pueda resucitar o volver a la gran pantalla. Debió ser un poco como cuando la gente que no había leído El Señor de los Anillos ve a Gandalf caer en el abismo de Helm en la primera parte de la Comunidad del Anillo y le ven regresar en las 2 torres. Pues debía ser una sensación, yo creo que incluso mayor, la del señor Spock, que es un personaje mucho más icónico que el mago interpretado por Ian McKellen. Pues la película, como os digo, a nivel argumental, la película no está mal, pero sí es una historia bastante simple en la que parece que todo está metido un poco en calzador, pues la aparición de los Klingon para, digamos, dificultar un poco el rescate de Spock. Es todo, ir construyendo la historia poco a poco. Ahora, la película está, evidentemente, en cuanto a dirección y fotografía, está muy bien dirigida por Leonard Nimoy, hizo un gran trabajo. Una de las películas más flojas de la franquicia en general y de la serie original sobre todo, pero no la vamos a poner de las peores porque tenemos ahí, es más entretenida para mí que Star Trek la película, porque aunque la historia es más simple, tiene un mejor ritmo, los propios personajes están más desarrollados para la gran pantalla de lo que estaban en 1979 para la primera película, y luego tenemos ahí La Última Frontera, de la que ya hablaremos más adelante. Así que pues si podemos catalogar a esta película con una puntuación, pues la pondría un 6,5 sobre 10. A la primera película la pusimos un 6, pues le damos medio punto más a Star Trek 3 en busca de Spock, pero lo mejor de todo es que Spock pudo volver. Finalmente el proyecto Génesis no solo dio vida al planeta, sino que regeneró las células de Spock y le hicieron revivir. Y luego pues tenemos ese final de la película en el que los vulcanianos cogen la mente de McCoy y le traspasan los recuerdos de la nueva Spock para que vuelva a ser la persona que era antes de su muerte. Es un final de película bastante bonito porque ves a las personas que emocionadas por recuperar al camarada Spock, y ahí se pone de relieve esa famosa frase que hay en La ira de Khan, que se da varias veces entre Kirk y Spock, que es la de la necesidad de la mayoría supera a la necesidad de la minoría. Y Star Trek siempre ha sido un ámbito que ha querido resaltar la familia. Cuando uno está en familia entre sus protegidos, todos sabemos que la familia no es solamente sangre. La familia, uno nace donde nace y es la que te toca. Lo bueno de amigos, camaradas, es que tú los seleccionas. Y no estoy criticando evidentemente a las familias de sangre, no me entendáis mal, yo sobre todo con la mía, que estoy encantado con todos, pero sí es cierto que los amigos, los compañeros, con quien tenemos mayor afinidad, los seleccionamos nosotros, no caemos donde caemos. Y Star Trek siempre ha potenciado esos valores de familia, y que las tripulaciones de las naves sean grandes, de 1000 personas, de 1000 tripulantes, o sean las más pequeñas de 50, siempre se convierte en una familia. ¿Por qué? Porque sus vidas dependen uno de los otros, y por eso están más unidos, porque saben que un error o un acierto de
uno va a influir sobre todos. Entonces, esa frase tiene mucha cabida aquí, en este sentido, que la vida de Spock para Kirk, McCoy, Chekhov, Uhura y Sulu y el propio Scotty, tiene más valor la vida de Spock que sus propias carreras en la flota estelar. Hay que tener en cuenta que la gente que está en la flota estelar son gente que ha trabajado y estudiado muchísimo para llegar a ciertos rangos, y más teniendo en cuenta que están en la nave insignia, que es el USS Enterprise, donde no puede llegar cualquiera, y esta gente está dispuesta a sacrificar sus carreras por el simple hecho de o bien repatriar no sería, porque eso sería llevar a su patria, no sé cómo sería el término de llevar de un planeta a su planeta natal el cuerpo de Spock, o quién sabe si no está vivo. Entonces se pone mucha cuestión si realmente la necesidad de la mayoría supera a la de uno solo. Pues quizá en ciertas circunstancias no, cuando hay esa camaradería, ese sentimiento de unidad y de familia, quizá no. Así que bueno, amigos, esto es nuestra crítica de Star Trek 3 en busca de Spock. Nos seguimos leyendo en próximas películas. Un abrazo a todos, larga y próspera vida.